Gracias, buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por hacer posible una vez más esta asamblea y en especial agradecerle al doctor Ángel Guillermo por haber incluido esta mesa, la mesa de la reforma laboral y su impacto en la seguridad social. Muchas veces asistimos a eventos donde el título es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y lo que nunca se toca o donde nunca hay una mesa es precisamente de la seguridad social. Y esto viene a colación porque a partir de que se hacen los estudios o las posibilidades para que se reformara en materia laboral, siempre se habló de justicia laboral y en las iniciativas se habla del nuevo modelo de relaciones laborales o del nuevo modelo de justicia laboral. Y resulta que como en varios antecedentes, varios informes del presidente de la Junta Federal y en alguna manera de la iniciativa de reforma constitucional, se hablaba de la problemática de las juntas de conciliación y arbitraje y concretamente un detalle muy importante es que el 60% de los juicios, curiosamente, eran en seguridad social. O sea, ni siquiera los de estrictamente laboral. Y en este camino, en este recorrido de iniciativas, de aprobaciones y demás, pues solamente se sigue hablando de la cuestión de justicia laboral. Y tal como lo vamos a exponer en la parte teórica, que yo lo que voy a comentar, y en la parte de práctica, el doctor Eduardo, es que sí se tocan puntos y puntos interesantes de aspectos que desde nuestro punto de vista podrían ya no estar en la Ley Federal de Trabajo, y voy a explicar los orígenes por qué. Y la segunda, por los procedimientos que se establecieron o que están en esa iniciativa. Y es curioso que finalmente cuando se sale la iniciativa de reforma constitucional, vuelvo a insistir, se habla mucho de la justicia laboral y los eurólogos decíamos, y bueno, la impartición y administración de la seguridad social, ¿qué? Toda vez que se habla del 60% de juicios en materia de seguridad social. ¿Y esto por qué es así? Y también cuando se discutió la reforma se habló de más de 300 iniciativas y proyectos, pero ningún proyecto se metía en la seguridad social o los aspectos relacionados con la seguridad social, concretamente en materia de riesgos de trabajo, cuando mucho se hablaba de modificar la definición de riesgos de trabajo, detalles mínimos en cuanto a nuevos conceptos que habían aparecido, pero propiamente lo que es la regulación o procedimientos, ninguna iniciativa. La iniciativa que vamos a comentar el día de hoy, aparte del dictamen que ya varios expositores han hecho referencia, el dictamen del 23 de marzo, varias de las iniciativas, concretamente la del PRI, PRD, PAN e inclusive una propuesta de la UNT, nunca se metieron de hecho a una situación específica en materia de seguridad social. Entonces vamos a tomar la que ahorita está en discusión. ¿Qué es lo que comentaríamos en primer lugar? Los aspectos que toca la iniciativa que se está discutiendo en materia de riesgos de trabajo. En materia de riesgos de trabajo había establecido 3 puntos, había establecido porque hay uno que ya no va a estar, que ya ha sido comentado por los expositores. Se había señalado la actualización o el uso de la actualización en unidad de medida y actualización, la UMA, el empleo de la UMA en materia de indemnizaciones. Ya se comentó que el nuevo dictamen del 23 de marzo omite esto, cosa que es buena. ¿Por qué? Porque si de por sí en materia de riesgos de trabajo se considera indemnizaciones y luego con un monto, iba a ser con un monto menor. El segundo tema del cual hablaré y que toca la iniciativa es la determinación de beneficiarios. También ya algunos expositores se han referido a ello, ahora lo vamos a aterrizar dentro del procedimiento. Y concretamente el procedimiento para el pago de las indemnizaciones en caso de muerte. ¿Y por qué nos metemos a este tema y que de todas maneras esta iniciativa particularmente ya se introduce en estos aspectos? Primero debemos de considerar que cuando surge el 123, 1917,
Efectivamente, la fracción 29 únicamente se refería a cajas de ahorro popular que tendrían que ser establecidas por los trabajadores y los patrones, cosa que no sucedió. Cuando se reforma en 1929, se habla de utilidad pública en la exposición de la Ley del Seguro Social, 1929, pero no se crea ni la ley ni se crea el instituto. Y a partir de que se promulga la Ley Federal del Trabajo, se introduce el capítulo de riesgos de trabajo. Y se introduce, ¿por qué? Porque no tenemos Ley del Seguro Social y no tenemos Instituto Mexicano del Seguro Social, y queda la Ley Federal del Trabajo de 1931. Cuando se da nuestra Ley del Seguro Social de 1943, sin pasar, nace vamos a decir, la Seguridad Social en su modalidad de seguro social, nace sin jurisdicción, porque en la parte laboral, el 123 sí le dio jurisdicción laboral, en este caso a las juntas de conciliación y arbitraje. Pero cuando surge la Ley del Seguro Social, nace sin jurisdicción y directamente la ley le da la jurisdicción a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Durante muchos años la academia cuestionó que en materia de seguridad social la Junta no era competente. Y viene la reforma del 2012 y finalmente la reforma del 2012 declara la competencia de la Junta Federal para conocer los asuntos de los conflictos en seguridad social y establece también un capítulo de los conflictos en la materia. Entonces, volviendo a la iniciativa, esta es la situación, ¿por qué se le ha dado en segundo este trato de hijo menor o de un papel secundario a todos los aspectos ligados en materia de seguridad social? Entonces, primer aspecto, dejamos la UMA en paz y nos vamos a lo que es los beneficiarios. Tal como se había comentado aquí, la iniciativa sugiere que en el contrato colectivo, concretamente se establece, pero en el contrato individual se establezcan los beneficiarios. Cuando se llegan a los temas de riesgos de trabajo, en la parte de indemnización, la propuesta dice que los designados por el trabajador en el contrato individual son los que se considerarán para el pago de las indemnizaciones. Y ayer el doctor Manuel Fuentes decía que estamos acudiendo a la privatización del derecho del trabajo y concretamente podríamos decir a la privatización del derecho social. ¿Por qué? Porque el derecho social, la parte donde se mercantilizó, lo vivimos en 1995 con la promulgación de la Ley del Seguro Social y en el 2007 con la Ley del ISSSTE. Entonces, empezaron con el hermano menor en la mercantilización del derecho social y ahora lo estamos viendo en el derecho al trabajo. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque ahora se va a tomar en cuenta la voluntad del trabajador antes que los beneficiarios legales. Y entonces, este es uno de los primeros puntos cuestionables del derecho social o respecto del ataque al derecho social, porque lo que se trata de proteger siempre será a la familia, en este caso a los beneficiarios legales. Partiendo de que ya el artículo 25 de la iniciativa nos refiere que los beneficiarios son los que designe el trabajador, al llegar a los problemas ya concretamente en materia de riesgos de trabajo, vamos a encontrar que la iniciativa prevé dos supuestos. No solo que se reclamen las prestaciones devengadas y no cobradas. Esto es lo que el doctor Néstor Ebuen llamaba a los sucesores laborales. Esto no es por riesgos de trabajo, sino el procedimiento va a abarcar también las prestaciones devengadas y no cobradas, las que están previstas en el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, pero que no tenían previsto un procedimiento. Sin embargo, en la práctica se ha llevado siempre a través del procedimiento establecido para los riesgos de trabajo. Y concretamente las prestaciones generadas por el fallecimiento del trabajador, en este caso concretamente para los beneficiarios. ¿En qué consiste los cambios? Que cuando los beneficiarios solicitan que se les declare con ese carácter, se tiene que acudir ante la instancia laboral y se sigue un procedimiento. Este procedimiento de investigación para declarar quiénes son beneficiarios, pues obviamente se hace con la solicitud
y luego una convocatoria donde la autoridad tendría que hacer la investigación. En este caso, la investigación ya no la va a hacer la Junta Federal, porque la iniciativa nos habla de un tribunal laboral. ¿Quién hará la investigación? El tribunal laboral hará lo mismo que hacía la Junta, hará la investigación dentro de las 24 horas, se fijará en el domicilio, en el establecimiento donde trabajaba el trabajador, la convocatoria, y la diferencia con lo que hasta este momento está regulado, que en lugar de que el aviso permanezca en la empresa 30 días, ahora será por 10 días. Dicen, con esto se va a reducir el procedimiento de investigación para saber quiénes son los beneficiarios. Una vez que ya se concluyeron los 10 días, el Tribunal Laboral llamará a una audiencia para que los que se crean con derecho acudan. Dentro de los 5 días siguientes se celebrará la audiencia desahogada y que aporten las pruebas necesarias para que se les reconozca con tal carácter. Desahogadas las pruebas, la Junta, en este caso el Tribunal, declarará quiénes son los beneficiarios. Y hasta ahí parece ser que nada más tenemos dos pequeños cambios. Uno, en cuanto al tiempo, que ya no serán 30 días, sino 10, y el otro que ya no es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino que ahora es el Tribunal Laboral. ¿Qué sucede? Que si una vez reconocidos los beneficiarios no están de acuerdo con el monto que les corresponda, ya sea por prestaciones devengadas o ya sea por las prestaciones derivadas de la muerte, la iniciativa prevé que entonces van a tener que acudir a otro procedimiento, y el procedimiento que van a tener que acudir es irse a la conciliación, como está previsto en la iniciativa, y en caso de que tampoco haya conciliación, entonces regresarán al Tribunal Laboral. Entonces tenemos un procedimiento breve, que es el de la investigación ante el Tribunal Laboral. Si no están de acuerdo con los montos, entonces irán a la parte de conciliación y posteriormente regresarán otra vez al Tribunal Laboral. En el procedimiento, en caso que se le llama, la iniciativa le denomina procedimiento en caso de controversia, van a tener que cumplir una serie de formalidades. Formalidades en la presentación de la demanda y formalidades en la elaboración, en la presentación de las pruebas. Y es aquí, volvemos a ver el carácter donde se anula estas cuestiones del derecho social y concretamente su carácter tutelar. ¿Por qué? Porque de un procedimiento y de una ley que nos decía que lo era eminentemente sencillo, pues ahora se tendrá que cumplir con estas formalidades. Un punto más, en un ataque más al derecho social. Una vez que ya se cumplieron los requisitos para la presentación de la demanda conjuntamente con las pruebas, se va a emplazar a la parte demandada, quien tendrá que dar contestación dentro de los 5 días siguientes. Se le dará vista, en este caso a la parte actora, a los beneficiarios, para que decidan o desahoguen la vista. A diferencia del procedimiento que ya se nos habló del ordinario, aquí si no desahoga no se va a desechar la demanda, se va a continuar. Entonces, una vez que ya haya desahogado o no la vista, se dictará un acuerdo de un auto de admisión donde se dirá cuáles pruebas fueron admitidas y cuáles fueron desechadas, y también el modo en que se tendrán que preparar a estas. También se va a señalar una fecha de audiencia, la cual se celebrará dentro de los 20 días siguientes. Posteriormente se pasará, conforme al nuevo procedimiento, a la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio es básicamente una audiencia para depurar el procedimiento, resolver si hubo la materia de las excepciones. Se van a desahogar las pruebas ya que estén preparadas y admitidas, y la iniciativa nos señala que esta audiencia no se va a poder suspender, salvo, ¿verdad?, por caso fortuito. Y si no fuera ese supuesto, entonces en caso de que no se desahoguen las pruebas, se declararán desiertas. Si para el caso de que por caso fortuito o fuerza mayor se tuviera que suspender la audiencia,
se tendrá que realizar dentro de los 20 días siguientes y de no llevarse otra vez se continuará dentro de los 20 días siguientes. Hay dos posibilidades para que se continúe. En esta audiencia también se van a resolver en caso de que se hayan planteado los incidentes. Y toda vez que estamos hablando que este procedimiento es dentro de los 7 procedimientos que contempla la iniciativa en materia de seguridad social, estamos viendo que considero 2, los procedimientos para muerte y los procedimientos concretamente para los conflictos de seguridad social. Una vez terminada la audiencia, en este procedimiento que se llama de controversia, las partes se formularán sus alegatos y, en este caso, el tribunal dictará, nos dice la iniciativa, de inmediato la resolución. La resolución, tanto en el tribunal como en el instituto de conciliación o en el centro de conciliación, o si se llegara a un convenio, va a liberar al patrón de cualquier responsabilidad. Si derivado del pago posteriormente aparecen nuevos beneficiarios, ya tendrán que ir en contra de los beneficiarios a quienes se les haya hecho el pago. Hasta aquí tenemos entonces un procedimiento, podríamos decirle así, para un trabajador de segunda clase. ¿Por qué? Porque si bien he comentado que la Ley Federal del Trabajo de 1931 incluyó los riesgos de trabajo, es porque no teníamos para ese momento la materia que fundamentara donde se fueran a ventilar a futuro los conflictos, y por eso los riesgos de trabajo permanecieron ahí. Pero en este momento no se justifica por ningún motivo que, sobre todo en materia de indemnizaciones, se siga considerando en esta parte. ¿Por qué? Porque se le deja la responsabilidad al beneficiario, ¿verdad?, de asumir toda la carga de ir a que se le reconozca con ese carácter o seguir los procedimientos respectivos. ¿Y por qué digo que se le deja la responsabilidad? Porque en términos de la Ley del Seguro Social, en el artículo 15, es obligación del patrón afiliar al trabajador. Y al afiliar al trabajador tiene sus beneficiarios el derecho, tanto él como sus beneficiarios, en dado caso, a recibir pensiones. Entonces se está todavía considerando en la ley actual y en esta iniciativa, este trabajador que no fue afiliado, y en caso de que sufra un riesgo de trabajo, a lo más que tiene derecho son las indemnizaciones en los términos que establece tanto la ley como la iniciativa, y tiene que llegar el procedimiento. Por eso decía que en este momento ya no es viable porque sí contamos con una ley del Seguro Social y además una obligación para el patrón, la afiliación. Y entonces se sigue un procedimiento para este trabajador que indebidamente no fue afiliado. ¿Qué va a pasar con los que sí están afiliados? Para los que sí están afiliados, entonces hay que irse a los conflictos individuales de seguridad social. Entonces ya estamos pasando a la parte de los asuntos de seguridad social, a los conflictos. Y en esta materia, en este aspecto, ¿cuáles son los cambios? Podríamos sintetizarlos en que hay una sustitución de competencia. Ya no van a ser la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino ahora aparece una figura que dentro de todo no es tan malo que aparezca: los tribunales especializados en seguridad social, los tribunales especiales en seguridad social del Poder Judicial. Digo, no es tan malo que aparezcan porque desde hace más de 70 años la academia había pugnado porque existan estos tribunales para que se ventilen ahí los conflictos en esta materia. No es malo que aparezcan, además, porque se corría el rumor de que estos asuntos se iban a ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si en este momento estamos cuestionando que los principios del derecho social se están diluyendo, se están desapareciendo, con mayor razón iban a ser si se iban al Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde nuestro punto de vista. Se introduce una nueva causal. La nueva causal para poner estos juicios son por actos o omisión relacionados con el reconocimiento de derechos.
También se permite que el patrón actúe como promovente y viene, y es aquí, quizá por eso me tarde un poco en explicar el procedimiento en los casos de los trabajadores que no fueron afiliados y que tienen que el día de mañana tendrán que seguir su trámite ante el Tribunal Laboral, pues también los que sí fueron afiliados van a seguir su trámite respectivo, pero ahora ante los tribunales especializados en seguridad social. Entonces también tenemos un procedimiento para la designación de beneficiarios y tenemos el procedimiento especial de los conflictos individuales para los casos relativos a las controversias respecto de los institutos o de los institutos de seguridad social. ¿Qué otro cambio interesante hay? Pues que se eliminan varias de las disposiciones que se incorporaron en la reforma del 2012, todo lo relativo en materia de periciales médicas y de los requisitos que debían cumplir los peritos, se eliminan. Vamos a la designación de beneficiarios. En la designación de beneficiarios, también en materia de seguridad social, se pide que los beneficiarios sean o se van a reconocer los que haya designado el trabajador. ¿Y dónde los designó? En el contrato individual de trabajo. En la primera sesión se había comentado, bueno, pero no va a ser una designación actualizada, porque posiblemente si el trabajador designó en ese momento a su mamá o su papá o alguien no siendo casado, 20 años después tiene el accidente o lo que suceda y no van a ser los beneficiarios actualizados. La iniciativa considera que son los beneficiarios, es decir, se privilegia la voluntad del trabajador en oposición a los beneficiarios legales. Solamente que no hayan designado a los beneficiarios que correspondan de acuerdo con la voluntad del trabajador, entonces entrarán los beneficiarios legales. Y entonces los beneficiarios legales en esta parte ante los tribunales especiales de seguridad social tendrán que seguir su procedimiento. Y entonces tenemos en cuanto al procedimiento ante estos tribunales especializados de seguridad social, había dicho que lo único que es un cambio de una sustitución de competencia y de denominación. ¿Por qué? Porque si bien la ley nos decía que la Junta Federal es competente, ahora lo que nos señala es que en el caso por competencia por territorio, será el Tribunal Especializado de Seguridad Social del Poder Judicial de la Federación el competente para conocer estos conflictos, el que se encuentre, donde se encuentre la clínica del IMSS, donde haya estado adscrito el asegurado. Y será el Tribunal Especializado de Seguridad Social del Poder Judicial de la entidad federativa en los casos en los que se solicite la devolución de los fondos del SAR, concretamente retiro y vivienda, será competente el del último domicilio. Entonces vemos que realmente nos hablan de estos tribunales, pero se siguen asumiendo las funciones de lo que realizaba la Junta. Y en cuanto a la característica o la adición de que sea el patrón que también con carácter promovente, el patrón va a poder promover cuando se controvierta la determinación de los organismos de seguridad social relativa al otorgamiento de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades. ¿Cómo se va a llevar el procedimiento ante los tribunales especializados de seguridad social? Y entonces tenemos que nos dice que va a ser el mismo respecto de los trabajadores que no fueron afiliados, o sea, de los trabajadores que se lleva ante el Tribunal Laboral y en materia de riesgos de trabajo y de los cuales están previstas indemnizaciones, ese mismo procedimiento se va a llevar, pero ahora se lleva ante los tribunales especializados en seguridad social. En esto también para efecto van a tener que cumplir los requisitos de la iniciativa que nos señala 942 y 943 los artículos, y que son lo que ya habíamos cuestionado, una serie de formalidades que tendrá que cumplir con la demanda, y también una serie de formalidades que se tendrán que cumplir en las pruebas. Y posteriormente, una vez que se cumplan con esos requisitos, que son bastantes, entre ellos ya había comentado el doctor Reynoso, uno de ellos las funciones que desempeñaba el trabajador. El valor de lo que se demanda, las pruebas
y etcétera, etcétera. Entonces, si ven, hago la referencia, tenemos el mismo conflicto, tenemos dos procedimientos, o más bien dicho, el mismo procedimiento, pero ante dos instancias. Va a depender si fue afiliado o no fue afiliado el trabajador. Si no fue afiliado, se va a ir al tribunal laboral a que lo designe como beneficiario y a seguir su procedimiento ante el tribunal laboral. Si sí fue afiliado, se va a venir a los tribunales especializados de seguridad social a cumplir que le designan como beneficiario, y en caso de el caso de los que es el caso de los legales, pues entonces a cumplir con las formalidades que ahora establece la iniciativa. Y vean el procedimiento. El procedimiento es exactamente también el mismo que se lleva ante el tribunal laboral. Se va a presentar la demanda y las pruebas, se va a hacer el emplazamiento, el demandado tendrá 5 días para contestar, se le va a dar vista a la parte actora, tendrá 3 días para desahogar la vista, se va a emitir se va a dictar el auto de admisión, donde va a señalar la audiencia de juicio, va a señalar qué pruebas se admiten, qué pruebas se desechan, cómo se deben desahogar, y va a señalar la fecha de audiencia de juicio. ¿Qué hace el tribunal especializado? Lo mismo que el tribunal laboral. Va a depurar el procedimiento y va a resolver sobre las excepciones opuestas, se van a desahogar las pruebas. Igual, la audiencia no podrá diferirse, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y en dado caso se va a celebrar dentro de los 20 días siguientes, en caso de que no sea posible, dentro de los siguientes 20 días. Y aquí es interesante, nos señala que si no comparece el actor, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y esto sale sobrando porque nos están diciendo que eres demanda y cumple con formalidades, no está hablando acerca de una comparecencia inicial. Pero no nos dice qué pasa si no se presenta la parte demandada. Habla también que se desahogarán los incidentes, las partes formularán sus alegatos y la resolución la dictará inmediatamente el tribunal. Entonces, yo había señalado, tenemos una misma situación que puede ser la muerte del trabajador por enfermedad, no enfermedad, o la muerte por riesgos de trabajo. Pero va a depender el procedimiento que tengan que seguir los beneficiarios si estuvo o no estuvo afiliado el trabajador. Si no estuvo afiliado, tendrá que irse a la vía laboral, a que le designen allá, y que se siga el procedimiento en términos del tribunal laboral. Y el día de mañana, si tiene suerte, que entonces se le emita una resolución que dará lugar a pago de indemnización. Si estuvo afiliado al Seguro Social, va a seguir su procedimiento ante el Tribunal Especializado de Seguridad Social, y una vez de cumplidos los requisitos, demanda y demás, pues entonces es posible que, si prospera, tendrá derecho a una pensión o tendrán derecho a las pensiones respectivas los trabajadores, los beneficiarios. Entonces, para una misma situación, bajo un mismo procedimiento, pero ante instancias diferentes y con consecuencias jurídicas diferentes. También la iniciativa que plantea, la iniciativa plantea reformas a las leyes de seguridad social, concretamente a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit. En cuanto, inicialmente, antes del dictamen del 23 de marzo, nada más eran sustitución de nominaciones, porque donde decía Junta Federal, pues ahora se mete que ahora los competentes son los tribunales especializados en seguridad social del Poder Judicial. Tenemos un cambio en el artículo 49. Y el artículo 193 de la Ley del Seguro Social, también el cambio nada más era en cuanto ahí remitía si es tribunal laboral o si es tribunal especializado en seguridad social. Pero el dictamen que se acaba de presentar el 23 de marzo
pues se le dio mucho gusto y reformaron todo el artículo. Aquí nada más era una reforma de denominación, ahora no. Ahora y a lo mejor puede meter en problemas porque aquí parte de que en la cuenta individual los beneficiarios designados por el trabajador pueden recuperar o retirar en una sola exhibición los recursos de la cuenta individual, ¿sí? Mientras que el artículo, tal como está previsto ahorita, nos dice que son los beneficiarios legales y en caso de no existir serían los sustitutos. El dictamen reciente dice que eliminan los legales, eliminan los sustitutos. ¿Por qué? Porque se está privilegiando de nueva cuenta la voluntad del trabajador. Es muy curioso esto porque sí se mete a lo que ya se había establecido así, que después de 100 años estamos regresando al derecho civil, donde privilegia la voluntad de la persona, la voluntad en este caso del trabajador. Entonces, este artículo de una simple cambio de denominación que contempla la iniciativa, el nuevo dictamen se mete, quita los sustitutos, quita los legales y nos dice que son los que el trabajador haya señalado, fíjense, haya señalado cuando celebró el contrato con la Afore. Y entonces vamos a tener dos tipos de beneficiarios. Uno van a ser los que señaló en el contrato individual de trabajo y otros van a ser los que señaló al celebrar el contrato con la Afore. Entonces en todo momento se está beneficiando la voluntad del trabajador, pero ya de aquí vamos a tener una problemática. ¿A cuáles beneficiarios, a cuál voluntad se va a privilegiar? La que dejó en el contrato individual, la que celebró para efectos de la cuenta individual. Entonces el dictamen del 23 de marzo modifica totalmente el artículo 193 y es el único que toca el dictamen. En cuanto al artículo 290, igual nada más cambio de denominación en lugar de laudo, resolución judicial y remite a los tribunales. En el artículo 295 de la Ley de Seguridad Social hay un cambio interesante porque nos señala que las controversias, aparte de indicar que ahora las controversias son ante los tribunales especializados de seguridad social, el cambio interesante es que no solo van a acudir ante esta instancia los asegurados y los beneficiarios, sino también el patrón contra el instituto. Y si ustedes recuerdan, hasta este momento el patrón acude ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un cambio interesante, no sé si se les pasó o si finalmente con esta idea de tener tribunales de seguridad social, hacia futuro vamos a ver que todos los aspectos ligados a la materia se irán concentrando en estos tribunales. En cuanto a la ley del Infonavit, los cambios son únicamente de denominación. En todos aquellos, los artículos 123, 53 y 53, donde se hace referencia a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, únicamente el cambio consiste que ahora se hará referencia a los tribunales especializados en seguridad social. Y por último, el transitorio vigésimo. El transitorio vigésimo nos señala que los organismos de seguridad social deberán adoptar las disposiciones para instaurar instancias de autocomposición. Concluyendo, entonces tenemos que es bueno que exista porque la academia había exigido el nacimiento de tribunales especializados de seguridad social, no en los términos que está en la iniciativa, pero por lo menos ya aparecen, tendrían que ser tribunales autónomos. El problema es que la iniciativa no nos dice cuándo van a operar, cómo se van a confirmar, nada más lo señala, pero omite cualquier regulación al respecto. En los transitorios sí se establecen los tribunales laborales cuándo entrarán a operar y alguna regulación. Respecto de estos tribunales hay una total omisión. Pero desde mi punto de vista lo más grave es, y que ya he hecho referencia en este momento, lo más grave es que tenemos dos instancias, que tendrían a futuro dos instancias para la misma situación, nada más que donde habrá un castigo mayor para el trabajador o los beneficiarios del trabajador que no haya sido afiliado y entonces a sufrir respecto de este procedimiento.
Tenemos un tercer elemento que cuestionar, porque si bien son los mismos procedimientos hasta instancias diferentes, dice la iniciativa, en caso de que no están de acuerdo con los montos, pues entonces hay que irse al instituto o al centro de conciliación. Si no hay acuerdo, pues entonces vendrán otra vez a litigar al tribunal laboral o en su caso al tribunal especializado. Y entonces diríamos, en esto que tendría que ser algo rápido para ayudar a los beneficiarios o a tener su pensión o a tener su indemnización, resulta que va a ser muy problemático porque va a ser procedimiento tras procedimiento, ida y vuelta de instancia a otra instancia, ¿sí? Entonces, aquí que estaríamos, desde nuestro punto de vista, sugerir, sí que existan los tribunales especializados en seguridad social, sí que exista un procedimiento, ¿verdad?, para que se les pague a los beneficiarios. Lo que no estamos de acuerdo, desde mi punto de vista, es que se privilegie en todo momento la voluntad, porque se pueden cometer muchas injusticias, y en esto de en qué momento el trabajador pueda haber hecho la designación. Muchísimas gracias. Al contrario, agradecemos la interesantísima intervención de la doctora María Ascensión Morales respecto a los procedimientos de asuntos de seguridad social, que en realidad nos ha aportado mucho a quien nos gusta la materia, que como ya habíamos comentado, era el hijo menor del derecho laboral, y pues al parecer va dando paso a pasito, poco a poco. Ahora bien, tenemos al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, que también nos va a hablar sobre el impacto de esta reforma en la seguridad social. Adelante. Bueno, muchas gracias, me disculpo por mi voz, he estado enfermo para aquellos que me ubican, pero bueno, procuraré ser breve. Yo no sé qué tanto vengo a hablar de la reforma, sino a quejarme de la misma. He estado poniendo atención a las ponencias que se han desarrollado y me cuesta un poco de trabajo entender por qué la conciliación, digo que es el primero de varias circunstancias que quiero abordar, se dejó de lado en los conflictos de seguridad social. La doctora vio el aspecto teórico respecto de lo que se está proponiendo, ¿no? Yo, en la medida de lo posible, les hablaré del lado litigante, del lado que yo voy a sufrir, del lado postulante, porque, digo, a final de cuentas, se supone que uno, como abogado laboralista, especialista en seguridad social, segurólogo social, como nos han llamado últimamente a los que estudiamos y cultivamos este derecho, pues, híjole, a mí me parece que la conciliación se dejó de lado en un aspecto malo, y por eso es que vengo a quejarme. Yo no sé, quisiera saber si alguien se ha conciliado alguna vez con el Seguro Social. Porque yo llevo, bueno, 35 años de experiencia en el derecho laboral, que sumo con el despacho del doctor Luis Moreno, donde me encuentro actualmente desarrollando mis actividades, pero yo llevo 10 años prácticamente litigando en esta materia, y jamás, ni por aquí se les ocurre a los del Seguro Social allanarse a una demanda, conciliarse, decirme, tienes razón, no porque seas Eduardo, porque tu cliente tiene razón. Digamos, algo tan sencillo como una pensión de viudez. Cuando se expone o se está supeditado a la justicia de las juntas en este momento, yo le digo a mis clientes, híjole, espero que salga el juicio antes de que algo más grave pase, ¿no? Estamos en un rezago laboral impresionante y, bueno, tristemente veo que en la reforma no se toca este aspecto. Recuerdo yo que estábamos en Monterrey con la entonces, titular de quien se supone iba a ser la encargada de la reforma laboral, Ángela Quiroga, y yo le cuestioné precisamente de esto. Oiga, le están poniendo mucho énfasis en la conciliación, tanto énfasis le estás poniendo que estás haciendo un instituto para ello, que le estás poniendo como un requisito previo a la entrada de un juzgado
el que vayas y te concilies y que digas que no. Y no le podemos hacer lo mismo al Seguro Social. A mí me gustaría que en la reforma se diera énfasis a esto, no por capricho, por consigna. Al contrario, yo creo que nos quitaría mucho trabajo a los abogados, ¿no? El decir, bueno, si tu cliente tiene el problema de que su nombre es M.A. y no María, y le estás negando la pensión por eso y no te concilias, para mi gusto, el tener un documento donde el Seguro Social se esté negando por esa tontería, y discúlpeme, pero es una tontería, para mí sería algo fundamental para reclamar, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado a cargo del Seguro Social, que me está obligando, por un requisito administrativo, no jurídico ni legal, ojo, un requisito administrativo completamente absurdo, el tener que irme a un juicio y agotar un procedimiento jurisdiccional ante un juez. Y esto no tendría nada de malo, todo el mundo tiene derecho a la justicia. Y el problema es, o sea, ¿qué tanto tengo yo que esperar en los nuevos juzgados laborales, en los nuevos juzgados de seguridad social, o tribunales especializados, para efectos de que me den mi pensión? Ah, eso sí, no importa qué tan rápido sea, yo necesito comer. Digo, no sé si les pase, yo sí me acostumbré a ello. Entonces, pónganle ustedes, a ver, no sé si alguien se quiere aventurar a qué tan rápido va a ser el procedimiento. Ya lo leyó la doctora, son 5 días para la contestación, 3 días para la vista, 20 días para la audiencia, otros 20 días, súmenle, ¿no? Obviamente hábiles, excuse me, ¿sale? Entonces se le van sumando. Pero no importa qué tan rápido sea el procedimiento. Si tenemos una conciliación, oye, dame mi pensión, por ejemplo, pensiones de viudez para los varones. También somos viudos, Claro, no sé si eso sea o no un problema de género, pero definitivamente no lo otorgan. Y no lo otorgan, pues, por fundamento en la ley del monte, claro, porque esto ya está declarado inconstitucional. El requisito de los viudos para acceder es completamente inconstitucional y no obstante me obliga. Entonces, híjole, si yo tuviera la posibilidad de sentarme con el personal del Seguro Social y decirle, ¿qué argumento me das para negarle la pensión de viudez a un varón? No, pues es que no está incapacitado o no dependía económicamente de la trabajadora. Son requisitos inconstitucionales, ¿qué más? No, pues de ahí en más nada. Ah, entonces vamos a darle la conciliación. Y si fuera la conciliación así, en 15 días tendríamos la pensión. De no hacerlo de esta forma, de no ponerle énfasis a la conciliación o de dejar que los organismos de seguridad social en consecuencia escapen de ello, para mi gusto es un error en detrimento de todos los asegurados, beneficiarios y derechohabientes de todos los seguros sociales. Eso es por una situación. Y ahorita, digo, supongo que vamos a tener un espacio breve de preguntas y respuestas para efectos de que puedan aportar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esta es mi primera queja. 2. El artículo 1036, de la iniciativa, para que le anoten ahí, 1036. Me voy a permitir leer. Los conflictos individuales de seguridad social tienen por objeto reclamar actos u omisiones de los organismos de seguridad social que estén relacionados con el reconocimiento de derechos o el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie. Punto. Hasta ahí hago 2 aclaraciones. ¿Cuántas omisiones se les ocurre que existan en los seguros sociales? Ok. Yo nada más pregunto en forma de retroalimentación. Las omisiones también incluyen, y obviamente prestaciones en especie lo debe de abarcar, situaciones de índole médico. Por ejemplo, y soy muy claro y muy enfático en esta pregunta, negligencias médicas. También las negligencias médicas van a ser conflictos individuales de seguridad social que se van a ventilar ante tribunales especializados en materia de seguridad social, o van a seguir siendo lo que ahorita son, que yo los puedo denominar en jurisdicción concurrente, porque no se me ocurre otra figura jurídica en la cual compararme cuando estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Perdón. La jurisdicción concurrente en ese sentido es, bueno, actualmente para que yo pueda pedir una negligencia médica del Seguro Social, primero tengo que elegir o un tribunal
administrativo, ¿sí? O una cuestión civil, para las negligencias médicas en lo general. Si es un organismo público descentralizado, digamos, IMSS, Infonavit, es una cuestión administrativa, que se debe de detonar con un escrito de petición diciendo, oye, me operaste la rodilla, bueno, algo más grave, me operaste el ojo derecho en lugar del izquierdo, que es el que tenías que extirpar. Entonces, básicamente me dejaste ciego. Negligencia evidente, perfecto. Cuando yo lo reclamo, tengo que darle un escrito de petición al Seguro Social diciendo, oye, pues hiciste esta barbaridad, porque estamos muy mal acostumbrados a que se considere como un medio legal de defensa la queja administrativa o la queja médica. Pues déjenme decirle que esa queja, para efectos del Seguro Social en lo particular, yo la denomino queja chisme, porque a final de cuentas esa queja administrativa tiene como fin conocer las insatisfacciones de los usuarios de los servicios médicos del Seguro Social, no repararlos, ni decirle a la persona afectada, disculpe usted, y por supuesto no pagarle daños ni perjuicios, sino única y exclusivamente conocer al interior del Seguro Social qué fue lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Entonces nos obliga a pedirlo y obliga al Seguro Social a contestarnos. Obviamente no contesta. Por fortuna, antes de que la Suprema Corte determinara que el IMSS no es una autoridad para efectos de amparo, dijo, bueno, sí es una autoridad para efectos de amparo, como toda otra autoridad, si es que le estás pidiendo un derecho de petición, pero será única y exclusivamente para que te conteste. Y en tal circunstancia, te contesta. ¿Qué te puede contestar? No, porque pues obviamente yo, IMSS, soy perfecto y no te puedo reconocer ese error. Entonces, básicamente, aunque te haya operado mal, no te lo voy a reconocer. Y ante esa negativa en negligencias médicas, me voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una cuestión contenciosa, porque es una responsabilidad patrimonial del Estado. Y entonces a mí me causa mucho conflicto y mucho ruido, no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, que, perdón, la iniciativa en el artículo 1036, nos establezca actos o omisiones de los organismos de seguridad social que estén relacionados con el reconocimiento o el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie. Oiga, pues me pusieron, porque yo digo, una omisión o un acto puede ser también, me pusieron mi operación dentro de 3 meses. Yo creo que va a ser muy rápido el procedimiento para demandar y que me la pongan antes. ¿O a qué se refiere con omisiones cuando no me dan prestaciones en especie? Digo, habrá que acotar esta situación y para mí legislativamente causa más conflicto. Decía el maestro Carlos en la conferencia de la mañana, la ambigüedad en materia jurisdiccional es una forma bonita de injusticia. Entonces los juzgados pueden llegar a decir, no, esto sí, esto no. Para mi gusto tiene que aclararse qué prestaciones sí, qué prestaciones no. Bueno, continuando en el mismo artículo 1036 y como segunda situación, no sé quién le choquen los conflictos competenciales. No sé si alguien los odie como yo los odio con odio jarocho. Los conflictos competenciales me parecen de lo más aburridos, porque no le encuentro lógica. Digo, razón sí, quizá, ok, te concedo, pero lógica, me refiero a la competencia, y esto desde 2012 lo notamos. Bueno, yo en lo particular lo he estado combatiendo, me parece una exageración, una cuestión de más que ni siquiera debería de estar por ahí. Pero nos dice, la competencia para conocer de estos conflictos corresponderá a los tribunales especializados de seguridad social del Poder Judicial de la Federación. Para empezar, van a aplicar la misma ley federal del trabajo, la misma ley del Seguro Social, y son leyes federales, ¿vale? La competencia por razón de territorio corresponderá al tribunal especializado del Poder Judicial en el cual se encuentre la clínica del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. Para mí, bueno, no creo que sea necesario acotar el conflicto competencial a esa situación. Entiendo que por una cuestión de practicidad
se quiera centrar, pero resulta que hay conflictos competenciales que a lo mejor no se notan tanto. Les voy a comentar uno que en lo particular es la razón por la cual yo considero que este apartado en específico, este párrafo del artículo 1036 pudiera incluso ser inconvencional por estar básicamente supeditando por una tontería a que me pongan o que me exijan o que me den, justicia rápida, pronta y expedita cuando están aplicando la misma ley. O sea, no hay ninguna, según yo, no hay ninguna diferencia entre un tribunal, incluso el hipotético Tribunal Especializado de Seguridad Social del Poder Judicial de la Federación, en Jalisco, que en la Ciudad de México, que en Nayarit, que en Monterrey. O sea, yo no le encuentro ninguna diferencia. Si lo está supeditando a la clínica del IMSS, asumo que es porque pues el expediente clínico está ahí. Ah, ok, arre, como dicen por aquí en el norte, ¡zas!, te lo compro. Pero, oye, ¿no lo puedes mandar? O sea, ¿por qué estás tratando de limitar la justicia o el acceso a la justicia y lo estás tratando de encasillar en una cuestión de competencia que únicamente es por un capricho? O no sé si sea para adornarse o otra situación por el estilo, ¿no? Entonces, yo en lo particular me parece que es un error el centrar la jurisdicción territorial a la clínica del IMSS, porque vaya, si yo quiero estar turisteando, si yo quiero estar visitando, si yo me quedo con mi hija y nunca hice el cambio de clínica, pero quiero demandar una cuestión completamente ajena a la prestación de servicios médicos, tengo que hacer el cambio antes de presentar la demanda. O inclusive en aquellos municipios donde no hay una atención tan buena, les voy a dar el ejemplo que les digo que es parece que el caso cero, donde yo noté esta problemática, es que en Jalisco, supongo a ustedes que les suena la ciudad de Puerto Vallarta, un maravilloso puerto turístico. Pues Puerto Vallarta está prácticamente pegado a Nayarit, por eso es que también una zona turística se llama la Riviera Nayarit. Entonces es muy complicado porque trabajadores de Nayarit vienen y trabajan en Jalisco y después se van para allá, ¿no? Y hay clínicas en cada una. Entonces, cuando van bueno, estas personas tienen algún conflicto, están, digamos, atendiéndose en un domicilio o indistintamente en alguna de las dos clínicas. Cuando una persona de Vallarta radica en Vallarta, Vallarta es caro, y cuando se jubila o se pensiona o cualquier situación, puede irse a algún otro lado a Nayarit. Entonces se atiende en Nayarit. Toda su vida trabajó en Puerto Vallarta o radica en Vallarta o tiene dos domicilios. El hecho de que le estén supeditando a la cuestión de competencia al ámbito territorial me va a obligar a que las personas de Vallarta, de toda esa zona, tengan que ir a Nayarit a presentar este tipo de situaciones. O al revés, las personas de Nayarit que estén registradas en Puerto Vallarta, en Jalisco, tendrán que ir a la Junta de Conciliación, al Tribunal especializado de Guadalajara, de los que estén en Guadalajara. Y de Guadalajara a Puerto Vallarta son 3 horas o 3 horas y media en carretera. Entonces ya no se diga, el acceso a la justicia en ese sentido se ve por mí mermado de a gratis. Es una situación que, insisto, para mí es una problemática. Si ustedes quieren menor, pero que no tendría ni siquiera por qué hacerse, porque al final de cuentas, pues el IMSS también es un organismo nacional, entonces le da igual cuál sea la jurisdicción. Pero si les dan un pretexto para mandarlo a otro lado, ¿cuánto puede llegar a durar un conflicto competencial? De a gratis. Esa es mi duda y mi queja. Y bueno, continuando con el catálogo de quejas. Bueno, esto no es queja, esto yo creo que es una buena intención, pero bueno, el camino al infierno está cubierto de buenas intenciones. Nos dice, artículo 1037, los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados, ya sabemos las personalidades, y le agregamos el aspecto del patrón, lo que comentaba la doctora. El patrón, cuando se controvierta la determinación de los organismos de seguridad social relativa al otorgamiento de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales. Comprendo perfectamente, porque el ámbito de la seguridad social no solo se limita a la cuestión de asegurados, beneficiarios, derechohabientes,
sino que por otro lado tenemos el aspecto del organismo fiscal autónomo y tenemos que ver aportaciones, primas de riesgo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supongo yo que es buena idea el hacer tan dinámico esta situación, porque antaño, si un trabajador fingía un riesgo de trabajo para ser acreedor a una pensión o sencillamente demandaba a un patrón y por alguna situación se iba en rebeldía, pues al final de cuentas se concedía el riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, y el riesgo de trabajo, el patrón a veces era el último en enterarse, porque le llegaba el capital constitutivo del crédito fiscal denominado capital constitutivo del Seguro Social, pero este no había sido oído y vencido en juicio. Entonces tendríamos que, bueno, en este sentido, actualmente, primero ganas el asunto laboral y luego, si el Seguro Social quiere, va y cobra al sujeto obligado en cuestión, que es el patrón, y básicamente el patrón tendría que agotar otro juicio. Entonces, en materia administrativa, tomando en consideración este juicio administrativo en ámbito laboral. Entonces, en ese sentido, supongo yo que es para bien el dotarle en este tipo de casos en exclusiva a los tribunales especializados de seguridad social la jurisdicción para resolver este tipo de conflictos, pero no dejan de ser unas situaciones que van a repercutir, ojo, en el aspecto fiscal de los sujetos obligados y de los patrones. ¿Vale? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bien. Ámbitos probatorios. Bueno, continuando con la reforma, ya prometo dejarla en paz porque hay temas un poquito más de fondo. La propuesta de reforma, 1038, los requisitos que deben contener las demandas. Bueno, desde 2012 consideré que el cambio en los conflictos individuales de seguridad social era tendiente a hacerlo un poquito más administrativo, porque si ustedes recuerdan un poco la cuestión actual en los conflictos individuales que se ventilan en este momento, ustedes tienen que presentar todo, hay una sola audiencia, ya se desahogan las pruebas, pero desde un inicio toda la carne en el asador, como si fuera casi un juicio administrativo. Entonces, dentro de esta situación que plantea permanecer igual, se nos están poniendo requisitos que ahorita las juntas están tomando como pretexto para requerir, donde no necesariamente son útiles. Por ejemplo, nos dicen nombre y domicilio de las empresas y establecimientos en las que han laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al IMSS. Pero eso ya lo sabe el IMSS. Claro, si el conflicto versa precisamente en la controversia en que mi patrón no me inscribió, ahí sí se considera justo, ¿no? Pero si estoy hablando de una cuestión de pensión de viudez, por así decirlo, de riesgo de trabajo, ¿para qué? O sea, o yo no tengo ningún conflicto. Y si no lo pongo, el Poder Judicial es bien tierno y nos va a requerir. Entonces, digo, si lo hace en otras áreas, que no lo haga acá. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que necesita tener una pequeña aclaración legislativa. Cuando el caso lo amerite, o en caso de que la litis lo amerite, pues vaya a mencionar esto. De lo contrario, pues no es necesario como un requisito sine qua non para presentar la demanda. Bueno, quisiera yo también tocar brevemente, porque digo, son muchas cosas, ¿no? Pero también planeamos tener un poco de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, nada más hacer una pequeña aclaración. Y por último, me llamó mucho la atención el énfasis que la doctora ponía en respecto de los beneficiarios, y coincido. Es peligroso, a veces resulta un poco peligroso dejarla a la voluntad de las personas el que dispongan de estos recursos que son de carácter eminentemente social. ¿Por qué? Porque bueno, si yo ya puedo elegir en mi contrato a quién dejárselo, pues hombre, compadre, te lo dejo a ti, ¿no? O ¿sabes qué? Se lo dejo a mi novia y no a mi esposa, lo cual puede ser igualmente de grave, ¿sale? O bueno, se lo dejo a mis hijos legítimos, no a mis hijos ilegítimos. Entonces puede llegar a crear conflictos de esta naturaleza, que para mi gusto también no debería de ser. El orden de prelación que existe en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo existe por la razón de justicia social, precisamente. No sé qué tanto puede llegar a tener justicia
por el simple hecho de ser esposo o esposa o hijos, yo creo que muchísimo, pero únicamente supeditaría esta situación de la voluntad de las personas a quien yo quiera cuando no exista este tipo de personas, cuando no exista el emparentamiento o la procreación de hijos. Y ahí sí déjaselo a tu compadre si quieres, déjaselo a tus padres, déjaselo a tu hermano, déjaselo a tu abuelo, eso no es problema. Pero cuando existe un núcleo familiar, digo, invariablemente estamos hablando de justicia social, entonces es muy probable que tengamos más conflictos que no habíamos tenido antes porque pues no estaba la opción, ¿vale? Entonces, y hacer una pequeña aclaración antes también. Aquellas personas que no están inscritas en el Seguro Social, recuerden que el conflicto puede llegar a variar entre uno individual y uno de seguridad social, porque actualmente para que tú puedas decir, bueno, yo me accidenté, yo tuve un riesgo de trabajo, el primer día de mi primer empleo, ¿ustedes creen que me iban a dar de alta? Digo, ya está el SUA y hay cuestiones realmente rápidas para efectos de inscripción al Seguro Social, pero bueno, pues es el primer día, tengo 5, me da hueva, no lo hago, perdón, me da flojera, no lo hago. Se me salió, disculpen. Para que despierte, no lo hago, me confío y llega un capital constitutivo. Los capitales constitutivos más agresivos que yo he visto han sido hasta de 8 millones de pesos. ¿Cuánto vale una inscripción al Seguro Social un día? Por mucho salario que tengas, ¿sí? Es más, bueno, estamos tan acostumbrados a inscribirlos con el mínimo que les diría que pues, un mes de seguro cuesta 600, 700 pesos con el mínimo, versus 8 millones de pesos. Bueno, entonces esta es una situación de castigo, pero acuérdense que la mejor estrategia en caso de un riesgo de trabajo de una persona no asegurada es la negativa de la relación de trabajo. Y yo siempre he sostenido y lo sostengo, y creo que será la primera vez públicamente que lo digo, pero esto es un principio que en la medida de lo posible, no lo he escuchado en algún otro lado, y lo considero propio. Entre más informal es una relación de trabajo, más fácil es negar su existencia. En consecuencia, si es tu primer día de tu primer trabajo, no tienes ni un salario, no tienes ni un contrato, no sabes ni el nombre de tu patrón, pues evidentemente que va a ser más bien un conflicto relativo a acreditar la relación de trabajo más que el riesgo. Porque si tú acreditas la relación de trabajo, el riesgo va solo. Entonces, ¿qué tanto es un conflicto individual y no un conflicto de seguridad social? ¿Vale? Bueno, yo con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención. Bien, pues agradecemos la intervención de nuestros panelistas y tenemos 5 minutos, es decir, tiempo únicamente para 2 intervenciones. Si alguien quiere hacer eso, maestro Maldonado, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ya tenemos a las 2 personas que tendrán que podrán intervenir antes de tener su respuesta. Primero, sabemos que la indemnización por muerte en la reforma del 2012 aumentó a 5,000 días, pero quisiera saber si usted considera que esos 5,000 días se está refiriendo ahora cuando va a haber un juicio de los que no están en el Seguro Social, está topada en los términos del artículo 845, 846, que si está topada a los 2 salarios mínimos, porque no se dice una. La otra cuestión que usted en principio iba a hacer referencia y luego pues se omitió es las tablas de los riesgos, que hay una contradicción entre el artículo 513, 514, 515, que en la reforma de Calderón empalmaron la facultad para el secretario de Trabajo y para el presidente de la República, y parece ser que ya hay también corrección en ese aspecto. Y la última situación, yo considero que así como está el procedimiento, tanto en acciones contra donde no hay asegurado, donde no está asegurado o el que está asegurado, necesariamente tienen que ir al principio a la acción conciliatoria. Incluso cuando allí surgen conflictos entre los beneficiarios, pues se suspende la acción conciliatoria para que se haga la indemnización.
La felicito por su exposición, igual que al doctor. Enhorabuena. Esto es, aquí hay, de todo lo que ustedes se pusieron, hay como un 80% de cosas buenas. Y lo demás es perfecto. Ya nos habían pedido por acá el uso de la palabra y luego tendrán el uso de la palabra los ponentes para terminar con nuestro panel. Gracias. Antes que nada, mi nombre es Martín Castañeda, vengo de Guerrero. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora y primero felicitarla por su brillante exposición, muy clara, muy precisa, con mucho conocimiento del tema. Nos decía la doctora que van a existir dos tipos de conflictos dependiendo de que si los trabajadores fueron afiliados o no fueron afiliados, y los que no fueron afiliados se tienen que ir con el mismo procedimiento pero a una autoridad distinta. Yo le preguntaría, doctora, ¿qué opinión le merece cuando vaya a existir un conflicto donde el trabajador sí es afiliado pero tiene que demandar algunas otras prestaciones derivadas de la muerte precisamente, pero en ese transcurso de la demanda apareciera que sí tiene un pliego testamentario, pero que ese pliego testamentario fuere falso y demandara los que verdaderamente sienten con derechos la nulidad de ese pliego testamentario? O sea, ¿dónde quedaría y cómo sería ese procedimiento para poder dirimir esa controversia? Porque se supone que el que va a impugnar el pliego testamentario puede comparecer a través de la convocatoria, puede aparecer ahí, ¿no? Entonces, esa litis consorcio activa, ¿cómo se daría? ¿Cómo quedaría? ¿En qué tribunal se resolvería? Gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Gracias. Solamente una última, por acá estamos, de aquí del lado izquierdo. Sí. Mi nombre es Manuel Fuentes, vengo de la Ciudad de México. Hay una pregunta que quiero hacer. Hay una jurisprudencia reciente de este mes, del 2 de marzo, de la 10ª época, la 10/2018, en la que se refiere que el Instituto Mexicano de Seguro Social, el reconocimiento de las semanas cotizadas en no puede demandarse en forma aislada, sino en todo caso vincularse con otra pretensión que concrete algún derecho o beneficio de seguridad social. Esta jurisprudencia me preocupa porque generalmente cuando se da una negativa de la relación de trabajo está inmersa el reclamo de las cotizaciones, de los capitales constitutivos. Y ahora esta jurisprudencia plantea como ejemplo que si solamente se reclaman las cotizaciones, pero no así una acción sustantiva, por ejemplo, dice la jurisprudencia una pensión, por cualquier razón, entonces esta acción se va a declarar improcedente. Me preocupa porque finalmente, ¿acaso un trabajador cuando es despedido y tiene 20 años que reclama la institución de seguro social necesariamente tiene que estar enfermo o haber sufrido un riesgo profesional o demás? ¿Qué opinan de esta jurisprudencia que me parece regresiva? He comentado siempre de que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, de cada 10 jurisprudencias, 9 son en contra de los trabajadores, y esta me parece muy grave, y bueno, quisiera ver cuál es su comentario al respecto. Muchas gracias. A ver, pues voy a tratar de contestar las tres para que la doctora también conteste las tres. La primera decía, bueno, 5,000 días de salario. Bueno, el artículo, me parece que es el 502, el 502 de la Ley Federal del Trabajo no se ha modificado. Entonces sigue siendo 5,000 días topados a 2 veces salario mínimo o una, pero yo en lo particular considero que esta indemnización de 5,000 días debería ser otorgado en salarios mínimos, no en UMAS. No sé si por ahí va la pregunta. No. Okay. No está topado. Porque
los riesgos que se pagan, Ajá. que va a ser calidad de este país con instituciones y va a tener esos 5 días que están topados en los términos del 476. Allí hay una regla muy genérica. Ajá. No, de acuerdo con precisamente con lo que nos expuso el doctor Manuel Fuentes, todo el dictamen eliminó lo que es la UMA, entonces no estaría topado, ¿sí? Lo que se eliminó fue hacer una homologación entre la UMA y el salario mínimo. Ajá. Pero el artículo 486 no está tocado en la reforma. Así es. Habría que ver si priva ese tope en el pago de las indemnizaciones. Si me lo permiten, aquí el atrevimiento yo diría que sí está topado, maestro. Yo diría que sigue topado, que continúa topado, porque el artículo 486 precisamente hace referencia que en relación a las indemnizaciones por riesgos de trabajo tendrá que ser 2 veces esta situación. Entonces continuará topado, pero como usted lo dice, digo, yo no sé si alguien aquí haya demandado esta indemnización y la haya ganado. Porque en términos generales, muy rara vez, y si la ganaron, ojo, si la ganaron, qué bueno, pero el Seguro Social todavía le puede cobrar al patrón, entonces el que paga mal paga 2 veces. El que tú hayas pagado la indemnización de 5,000 días no quiere decir que estés librado del capital constitutivo, porque a final de cuentas el Seguro Social tiene la obligación de seguirte dando las prestaciones. Entonces yo en la medida de lo posible me excepciono con el artículo 53 de la ley del Seguro Social y con eso se acabó, ¿no? Pero, o sea, no me tendrías por qué demandar. Hay muy pocos casos donde los 5,000 días son, ahora sí que ya inevitables. Por ejemplo, trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos no son asegurables en forma obligatoria, pero sí pueden llegar a sufrir un riesgo de trabajo. En consecuencia, aquella persona que tenga esta situación de muerte está arriesgándose a 5,000 días. Y si mal no recuerdo, aún topado, los 5,000 días están por ahí de los 700,000 pesos. Bueno, minuto, por favor. 503, la respuesta, pregunta de la respuesta de los beneficiarios que le anoté aquí, beneficiarios chafas, ¿no? Que es falso, que están siendo sustituidos. Bueno, también el artículo 503 nos establece el mismo procedimiento y no ha cambiado. Entonces, si se declararon beneficiarios y le pagaron a alguien que no es, los que sí son, le pueden reclamar a ellos. Ya no hay que debió de pagar, sigue siendo la misma lógica. Y por el caso del maestro que nos presentó la jurisprudencia, pues nada más hacer el pequeño comentario en lo particular: el padre imprudente hace el hijo desobediente. Si tengo que subsanar o tengo que estar supeditando algún derecho, pues entonces demando algún derecho. Por ejemplo, que se me regrese, que se me acumulen en mi cuenta de vivienda las prestaciones, entonces ya demando la inscripción retroactiva más que se refleje esa situación, y ya son 2 cosas, no nada más la inscripción. Entonces trataremos de llenar el hueco que nos dice la jurisprudencia para efectos de que me den mi razón y no se la queden. Por mi parte es cuanto. Yo nada más abonaría precisamente también la pregunta de la jurisprudencia. El doctor Manuel decía que de 10 posiblemente 1 o 2 salen a favor de los trabajadores. Es que de manera, parece ser que la tenencia de la Suprema Corte es siempre respecto de la viabilidad económica de las instituciones en perjuicio de los derechos sociales, y así lo hemos visto concretamente en materia en esta parte de siempre que involucre cuestiones económicas, siempre la gran mayoría van a salir en contra de los trabajadores, y es donde hemos estado viendo más esta apertura o esta aniquilación de los derechos sociales. Muy bien, pues después de la brillantísima exposición de los panelistas, no nos queda más que otorgar el presente reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social a la doctora María Ascensión Morales Ramírez por su valiosa participación en el panel de expertos La reforma laboral y su impacto en la seguridad social.
Lo firma el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno y la licenciada Ana Luisa Herrera Lazo, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Muchísimas felicidades y gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Asimismo, a mi querido amigo doctor Eduardo Ruiz Buenrostro por su valiosa participación en el panel de expertos, la reforma laboral y su impacto en la seguridad social. Lo firma un desconocido para él, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, y Ana Luisa Herrera Lazo, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua. Enhorabuena y muchas gracias. Y también hay un reconocimiento para la moderadora, para la doctora Carla Paola Delgado Rodríguez, por la brillante moderación que hizo de este panel, y igualmente el reconocimiento está firmado por el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, presidente de la Asamblea, y la licenciada Ana María Luisa Herrero Lazo, secretaria de Trabajo. Muchas gracias y nos quedamos